Palabra viva. Al Señor, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno estar otra vez aquí delante, aunque como siempre decimos, uno no es suficiente, siempre hay un algo. Pero qué bueno que estamos aquí. Gracias a todos los que han venido. Vamos a también saludar a los que están en los medios, aunque el pastor ya lo hizo. Pero estamos aquí presentes para cumplir la voluntad del Señor. Amén. Ya el pastor se me adelantó un poco, pero ya ustedes saben, siempre pregunto dónde están sus Biblias y todo eso, ¿verdad? Pero quiero comentarles algo muy breve al respecto de eso. Esto que tenemos aquí es la palabra del Señor. Amén. Todos lo sabemos. Y además, a más de ser una herramienta, porque lo es, un arma, porque también lo es, amén, es la palabra de Dios. Y en esta Biblia, en esta palabra de Dios está la guianza para nuestras vidas. Así como cuando nosotros compramos un instrumento, cuando compramos un equipo, una máquina, tenemos que ver el manual de instrucciones para saber cómo funciona, ¿verdad? Así este libro es un manual de instrucciones para nuestras vidas. Y más que llevarlo físicamente, lo importante es llevarlo en nuestros corazones y guardarlo en nuestras mentes. Amén. Eso es lo más importante. Porque religiosamente yo puedo traer mi Biblia y llevarla de aquí para allá. Pero esto no es un amuleto. No es algo que me va a traer suerte. Es la palabra de Dios. Y puedo yo decir muchas veces, Señor, háblame. Quiero escucharte, Señor, quiero escucharte. Y cuando abro mi Biblia, Dios me habla. Así que cuando usted se sienta que quiere que Dios le hable, abra su Biblia y ciertamente Dios le va a hablar. Amén. Y esperemos que hoy también Dios nos hable a través de todo eso. Así que téngalo siempre en cuenta, tenga presente eso. No es cuestión de que yo lleve la Biblia como un amuleto, como algo que vean. Que digan, porque tengo mi Biblia yo soy más espiritual, o llevarla religiosamente. No, es llevarla en mi corazón, guardarlo en mi cerebro, en mi mente, y cumplir lo que lo dice. Amén. Ahí tendrá sentido tener nuestras Biblias. Amén. Así que ya dicho eso, les invito a que abran sus Biblias, los que las tienen, y vamos a hacer eso, estudiarla, guardarla en nuestra mente, guardarla en nuestro corazón y aplicar lo que vamos a hablar. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos directamente a la palabra, Apocalipsis 3. Ya saben de qué vamos a hablar, ¿verdad? O que vamos a continuar hablando. Apocalipsis 3, los versículos 14 al 19. Que si nos ayudan arriba, no sé si lo tenemos por ahí. Pero, si lo tienen me dicen amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aleluya. Esta palabra es un poco fuerte, ¿verdad? Está exhortando a la iglesia, a esta iglesia en este caso de la Odisea, y nos va a hablar a través de eso. Vamos a inclinar el rostro. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos reveles a través de ella lo que quieres que aprendamos, lo que quieres que veamos. Señor, abre nuestros ojos, así como dice esa palabra, pasa colirio por nuestros ojos para que podamos abrirlos bien y podamos ver lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Que seas tú fluyendo a través de tu siervo, Señor. Que tu Santo Espíritu guíe esta predicación y que sobre todo, Padre, todo lo que se va a decir sea de edificación, de enseñanza, de instrucción para tu pueblo, y que estemos listos y atentos
porque tú nos estás exhortando, Señor, ante todas las cosas que están sucediendo. Gracias por este tiempo, Padre. Tu palabra corra y llegue a donde tiene que llegar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, entonces, como pueden darse cuenta, ya lo dijimos, vamos a, si vale el término, finalizar una parte de estos estudios. Porque habíamos empezado hablando de las iglesias. Y si se dan cuenta es mucho material, porque si pensamos un poco desde el año pasado, más o menos en enero que habíamos empezado a hablar de esto, nos hemos pasado todo el año hablando de las iglesias y algunos otros tópicos interesantes también relativas a esto, y solamente hemos tocado el versículo 2 y 3 de Apocalipsis. Imagínense, más de un año. O sea que para que puedan ver que la Biblia en sí misma, pero también esta parte de los estudios de escatología son bastante largos y complejos. Pero entonces vamos a continuar con estos estudios. De hecho, como les decía, con esto finalizamos esta sección, si vale el término, de los mensajes que Dios le ha dado a las iglesias. Hemos ido analizando las 7 iglesias que están en la Biblia, analizándolas, como decía, valga la redundancia, evaluando el contexto, viendo qué pasaba con las iglesias desde un punto de vista físico, desde el punto de vista espiritual, y así vimos varias cosas de cómo el Señor se va manifestando a las iglesias y cómo estas iglesias son la representación histórica de la iglesia en el tiempo, pero también es una representación de las iglesias actuales, porque hay de todo tipo de estas iglesias actualmente. Hablábamos de la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? A la cual se la considera la iglesia apostólica, y que Dios, a pesar de que le reconoce cosas buenas, también le hace un reclamo, que ha dejado su primer amor, y también nos reclama eso. La iglesia de Esmirna, que es una iglesia perseguida, sufriente, a la cual no le reclama nada, pero le reconoce y le anticipa que va a sufrir persecución. Y también ahora mismo hay una iglesia perseguida. La iglesia de Pérgamo, que es una iglesia que se ha casado con el Estado, una iglesia indulgente que estaba permitiendo cosas, también le hace notar todo eso y le exhorta que cambie. A la iglesia de Tiatira, a la cual trata también un poco duramente, porque es la iglesia pagana la que ha permitido que sucedan cosas dentro de la iglesia, lo mismo que la iglesia de Sardis, una iglesia muerta, pero con un remanente fiel, y que permitieron que, ¿se acuerdan de Jezabel y cosas que hablamos? Que permitió que ciertos espíritus entraran a la iglesia. Y como les digo, actualmente están operando dentro de la iglesia. Y por eso habíamos hecho énfasis en cómo reconocerlos, cómo detener su avance, si vale el término, y qué hacer al respecto, para evitar que siga haciendo daño a la iglesia. Luego hablamos casi la última vez de la iglesia de Filadelfia y decíamos que tal vez esa es la iglesia que nosotros debiéramos ser. Porque es la iglesia en avivamiento, una iglesia misionera, una iglesia a la cual Dios le reconoce cosas, no le reclama, pero sí le dice que es débil y que permanezca. Porque al final ganará, será acreedora, si vale el término, de ese galardón que Dios tiene al que venciere hasta el fin, como dice la palabra. Y terminamos entonces ahora hoy con la Odisea, la iglesia de la Odisea, a la cual se considera la iglesia apóstata, la iglesia de los últimos tiempos. Si hablamos cronológicamente, sería la iglesia, dice, del año 1900 hasta nuestros días. O sea que es la iglesia actual hasta cierto punto. Pero como les decía, asimismo, actualmente subsisten, permanecen paralelamente todos estos tipos de iglesia en este momento. Y hay una iglesia misionera, hay una iglesia perseguida, y también hay una iglesia apóstata. Y hay apostasía en la iglesia. Y tenemos que tocar estas cosas. Amén. Tenemos que hablar de todas estas cosas. Y nos llama particularmente la atención, porque a pesar de que a las otras iglesias les hace algunas observaciones y les hace también algunas reprensiones, yo creo que nos llama mucho la atención en esta última iglesia, en la Odisea, porque Dios es más duro, vamos a decir, hasta cierto punto con ella. Porque le dice cosas con más énfasis que a las otras iglesias. Y eso tiene que llamarnos la atención, porque precisamente, y lo vamos a analizar ahora, esta es la última iglesia antes del arrebatamiento. Como les había dicho, hasta ahora analizamos Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Lo que viene en Apocalipsis 4 es una representación del arrebatamiento de las iglesias. Cuando el apóstol Juan es levantado, dices, arrebatado en el espíritu, él estaba en una isla, recluido en la isla de Patmos, y es arrebatado en el espíritu y aparece en el cielo. Lo cual es una representación de que la iglesia será levantada. ¿Pero cuándo?
cuando terminan estos 7 mensajes. Y eso es lo interesante de ver. No voy a decir que profetizo que va a ser ya mismo, porque solo el tiempo lo sabe Dios. Ya lo dijimos muchas veces. La hora y el día solamente la sabe Dios. La sabe Dios. Amén, en su sola potestad. Pero nos está avisando, así como lo tiene en el libro de Apocalipsis, que al finalizar los mensajes a las iglesias, sobreviene el arrebatamiento de la iglesia. Hay que tener muy en cuenta eso. ¿Y por qué lo digo? Porque empieza, si se han dado cuenta, cuando empezamos la lectura, empieza con una letrita, esta lectura de esta palabra. Y dice, fíjense, y escribe al ángel de la iglesia. Ese y no estaba en ninguna de las otras iglesias. Decía, escriba al ángel en Filadelfia, escriba al ángel en tal, escriba al ángel de Esmirna, etcétera, etcétera, dice. Pero aquí termina, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Amén. Quiero llamar a reflexión en este punto de que no sabemos, les repito, ni el día ni la hora, pero el día está cerca. Amén. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar listos. Esto no es un juego, esto es muy serio. Y eso puede ser en cualquier momento, porque así como lo hizo aquí y terminó los mensajes a las iglesias en los capítulos 2 y 3, en el 4 sobreviene el arrebatamiento de la iglesia. O sea, ¿qué es lo que viene adelante? ¿Se acuerdan que siempre dijimos, cuando estudiamos escatología, tenemos que estudiarlo con un hilo cronológico? Porque tiene que suceder algo antes para que otra cosa suceda, y así sucesivamente. Y en esa cronología está cerca ya ese arrebatamiento. Y hay que tener muy en cuenta eso. Y no estar dormidos ni distraídos. Porque como veremos hoy, esa distracción ha hecho que se meta a la iglesia esa apostasía. Porque si recordamos lo que leímos, y lo dice por aquí, tal vez el principal reclamo, la principal exhortación a la iglesia de Laodicea es la tibieza espiritual. Porque le dice, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, esa tibieza espiritual es el principal reclamo, vamos a decir, en este texto ahora. ¿Y qué ha pasado? Esa tibieza la ha llevado hacia la apostasía. Porque se ha descuidado, porque ha permitido que entren cosas, porque ha permitido que se distorsionen las doctrinas, y entonces esa tibieza espiritual, ese nada es nada, ese todo está bien, ese todo se permite, ha hecho que haya apostasía dentro, o que surja la apostasía dentro de la iglesia. Amén. Entonces tenemos que ver eso, y les decía que eso nos llama la atención a nosotros, porque en base a eso tenemos que ver cuál es nuestra posición. ¿Dónde estamos? ¿Somos fríos? ¿Somos calientes o estamos tibios? Cada quien en su lugar, en su corazón, reflexione sobre esto. ¿Cuál es su posición? ¿Estamos fríos? ¿Estamos calientes? ¿Somos tibios? ¿Amén? A eso se refiere el mensaje central a la iglesia. Si entendemos eso, ya lo que vamos a hablar a continuación es un complemento, porque eso era lo más importante. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra. Si vemos un poco el contexto geográfico, recordemos que todas las iglesias estaban en lo que hoy se conoce como Turquía, lo que era Asia Menor. Y dice que Laodicea era la capital de Frigia Palatina, en Asia Menor, llamada en sus inicios Diospolis o ciudad de Zeus. Y fue creada por Antíoco II, el año 261 a.C. y tal. Y que le da el nombre de Laodicea en honor a su esposa, que se llama Laódice, y por eso se llama Laodicea, la ciudad, y obviamente la iglesia que correspondía a esta. Dice que era una ciudad muy rica, y eso tal vez ha sido su punto flaco, lo que la ha llevado a eso. Porque como era rica, porque no le hacía falta nada, esa opulencia, esa riqueza que tenía, la ha hecho distraerse de lo que en verdad necesitaba. Y si extrapolamos eso a nuestra vida, a veces Dios puede permitir que tengamos necesidad, que pasemos por problemas, que pasemos por luchas. Porque si nos da todo lo que queremos, porque si nos da riqueza, nos da abundancia o sobreabundancia, es posible que nosotros mismos nos distorsionemos, nos separemos, nos apartemos, nos durmamos, nos distraigamos y pase como lo dice, no me hace falta nada, tengo riqueza, no necesito nada, y me duermo. Y hay que tener cuidado con eso. Amén.
Algunos lo decía, uno de los salmistas, que le decía a Dios en su oración, no permitas, le decía, que ni tenga mucha riqueza, de modo tal que me olvide de ti, o que tenga pobreza, de modo tal que robando blasfeme tu nombre, sino que me estés al centro, que no me falte nada, pero que no me sobre nada tampoco, de modo tal de que yo esté alineado a tu palabra. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar también, que estemos alineados a la palabra de Dios. Él nos proveerá, Él nos dará más si es su voluntad, o Él nos restringirá tal vez alguna cosa también si es su voluntad, pero Él sabe por qué lo hace. Amén. Tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces vamos a ver el versículo 14 y empezamos ahora sí a analizar la palabra. Versículo 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y como a todas las iglesias, Cristo se presenta en su calidad de lo que es Salvador, el Redentor, el Rey. Y va diciendo algunas cosas que son sus atributos personales. Dice el amén de la iglesia. Si buscamos rápidamente en 2 de Corintios 1, 19 y 20, 2 de Corintios, capítulo 1 de los versículos 19 al 20, si lo tienen, dicen amén. Dice la palabra del Señor, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, refiriéndose a Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Este texto a veces no se puede entender tal vez muy bien, porque el sí, el no, el amén, está haciendo referencia a que Dios es fiel y verdadero. Cuando dice amén, y amén quiere decir así sea, está confirmando que Dios, y así como dice la palabra, no es hijo de hombre para arrepentirse, no es hombre para olvidarse de las cosas. Está diciendo, cuando dice el amén, está confirmando de que es fiel, de que si lo dijo, lo hará. Y que si Él está en eso efectivamente. Así como nosotros debiéramos ser. Amén. Entonces a eso se refiere este texto. Pero continúa más y dice el testigo fiel. ¿A qué se refiere cuando dice el testigo fiel? Vamos rápidamente, y ahí mismo en Apocalipsis, pero un poquito para atrás en el capítulo 1, los versículos 4 y 5, ahí cerca de Apocalipsis, ¿dónde estábamos? En el capítulo 1, los versículos 4 y 5, dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Ya lo dice ahí. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando dice el testigo fiel, hace referencia a la deidad de Cristo, que Él como testigo estuvo presente desde la creación, desde la fundación del mundo. Por eso, como veremos más adelante, todas las cosas subsisten por Él y para Él, dice la palabra. Entonces Jesucristo se constituye en el testigo fiel porque es alguien que estuvo presente en ese momento, como les digo, desde la creación del mundo, y es el que da testimonio de Dios. Por eso dice que es el testigo fiel. Amén. Y ahí viene un misterio que tiene que ver con la omnisciencia y con la omnipresencia de Dios, que es que Jesucristo desde la fundación del mundo estaba presente durante toda la historia. Y Él se conoce lo que va a pasar al final de la historia también. O sea que en ese mismo momento estaba allí, en el principio, y también está en el final. Eso es parte de su omnipresencia. Y eso es algo que tal vez nosotros no podemos entender. Ahora se está hablando de física cuántica, donde dice que pueden subsistir paralelamente el pasado y el futuro. Y lo único que estarían haciendo es describir esta cualidad de Dios. Esta capacidad de Dios de estar presente desde la fundación del mundo, porque Él estaba allí hasta el final de los tiempos, porque Él también ya estuvo ahí. Imagínense la diferencia. No es que está, Él ya estuvo ahí. A la vez, está aquí, estuvo allá y estuvo también al final. O sea que eso parece un poco complicado, pero eso nos habla de ese misterio que es la omnipresencia de Dios. Amén. Y Jesús aquí nos confirma, se constituye entonces en el testigo fiel, porque es el que da testimonio real de todo lo que ha sucedido y del Padre. Amén.
A eso se refiere al testigo fiel. Pero va un poco más y dice el principio de la creación. Vamos a buscar Colosenses 1. Colosenses 1, de los versículos 15 al 17 dice, si lo pueden encontrar me siguen, si no yo voy adelantando porque para que nos dé tiempo. Dice, Él es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Entonces fíjense, aquí está hablando del principio de la creación y nos ratifica lo que se dijo cuando Él se constituyó en testigo fiel. Porque Él estuvo desde el principio y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Pero vean, va un poco más allá, porque Él tiene dominio sobre todo. Principados, potestades, dominios, sobre todas las cosas. Y si pensamos un poco actualmente, tal vez digamos o diremos, ¿no es eso potestad del enemigo? Los principados y las potestades, todo lo que el enemigo está haciendo y deshaciendo por ahí. Ciertamente vino Cristo y arrebató, dice el enemigo, todas esas cosas, porque Él es el dueño y poseedor de todo eso. Amén. Hay que tomar en cuenta eso cuando dice que es el principio de la creación, porque todo desde el principio fue hecho por Él y para Él. Y por eso Él se constituye en testigo fiel. Y Él es el dueño de la creación. Él es el dueño de todo. Y venció, y cuando venció, se ratificó. Porque no es que se le dio algo que no era suyo, sino que se le dio lo que era suyo de por sí. Si recordamos un poquito, o lo leyeron más adelante en Apocalipsis, nos habla de un libro que tenía unos sellos. Y no había nadie, ni en la tierra ni debajo de la tierra, que pudiera abrir los sellos. Y dice que el siervo lloraba, el apóstol lloraba, porque no había nadie que pudiera abrir esos sellos. Y entonces le habla el ángel y le dice que Jesús fue el único hallado digno de abrir esos sellos. Y le entregan ese rollo con esos sellos. Ese rollo representa la tierra, con todo lo que la tierra es. Y él es, era también una representación de cuando a alguien le daban un rollo con sellos, era como el título de propiedad de un terreno. Y entonces cuando le entregan eso a Jesús, están confirmando que Él es dueño de todo y dueño de la tierra, con todo lo que la tierra tiene. Amén. A eso se refiere cuando Él es el dueño, el testigo fiel, el principio de la creación y todo eso. Y Él se presenta con esas características porque Él es eso. Y se presenta así a la iglesia para decirle, yo estoy aquí y yo te conozco a ti. Amén. Vamos a tener en cuenta eso. Él se presenta así. Y Él hace notar, como les decía, que a efecto de la tibieza espiritual, perdón, entra la apostasía a la iglesia. Aleluya. Entonces, entra la apostasía a la iglesia. Fíjense lo que dice el versículo 15. Les voy a recomendar, si quieren, marquen el texto que teníamos de Apocalipsis, porque lo vamos a ir tocando parte por parte. ¿Se acuerdan que decíamos? Vamos a ir desgranando poco a poco y vamos a ir viendo en cada paso qué es lo que hay. Entonces, en el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Está diciendo, ojalá fueses frío o caliente. Ni eres una cosa, ni eres otra. Y cuidado, porque ahí viene la reflexión para nosotros, de que podamos llegar a estar en un punto así. Ni somos de aquí, ni somos de allá. Somos cristianos de la secreta, ¿verdad? Que venimos y rompemos sillas y saltamos en la iglesia, pero cuando salimos de la iglesia somos otra persona. Y eso no puede ser. O sea, que lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos claros y decir, ¿cuál es mi situación? Y le dice eso. Fíjense lo que dice en Lucas 18 al respecto de esto, y vamos a relacionarlo ahora. Lucas 18, el texto de Apocalipsis que les decía, márquenlo, porque lo volveremos otra vez allí. O sea, que ustedes lo marcan y volveremos allí. Y vamos buscando otros textos de por medio. Lucas 18, los versículos 7 y 8 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo
que pronto les hará justicia. Y viene una pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Dice, termina esta parte con una pregunta. Y uno llegará a pensar y dice: pero ¿qué tiene que ver eso? Porque estamos hablando de que es frío o caliente y ahora dice que va a hallar fe en la tierra y todo eso. Y yo mismo pensaba y decía, desde la primera vez que escuché este texto, ¿qué querrá decir? Cuando dice hallará fe en la tierra, ¿por qué Jesús viene y dice hallará fe en la tierra? Les digo, sinceramente, yo mismo no entendía eso. Y buscando, escudriñando, Dios me mostró alguna cosa que quiero comentarles respecto de esto. Y la clave de eso está en lo que dice un poquito antes de esa palabra, que es que pero cuando venga el Hijo del Hombre, nos está hablando de el momento previo a la venida del Señor, donde va a haber todo esto que estamos comentando, donde Dios va a ver en esa venida, en ese momento inminente, cuando suenen las trompetas, en ese momento van a estar expuestas todas las iglesias. La iglesia que representa a Filadelfia, la iglesia que representa a Sardis, la iglesia que representa a Tiatira, la iglesia que representa a la Odisea, la iglesia apostada, todas las iglesias estarán presentes allí. Y en ese momento, entonces Dios llegará y verá que hay una iglesia en diferentes estados, en diferentes condiciones. Cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta. Y ciertamente sí la hallará, porque Dios tiene un remanente en cada iglesia. Y ese remanente hará que Dios pueda hallar fe. No dice la fe individual, en este caso se refiere a la fe colectiva de su iglesia, de su pueblo. Y entonces cuando dice hallará fe en la iglesia, ciertamente sí hallará fe, porque hay un remanente fiel que no dobló las rodillas. Amén. Y la palabra también lo dice. Gloria al Señor por eso. Aleluya. Pero así como hay un remanente fiel que no dobló rodillas, también hay un grupo que sí lo hizo. Y así paralelamente, como encontrará fe, también encontrará apostasía dentro de la iglesia. Ojo con eso, hay que tener cuidado con eso. Encontrará también apostasía. Voy a leer brevemente un texto que dice aquí, fíjense, apostasía, para entender un poco más a qué se refiere eso. Apostasía, que literalmente significa volverse atrás o recaer, es la acción de personas que han profesado creer en Cristo y que en forma deliberada, fíjense, personas que han profesado creer en Cristo y que en forma deliberada rechazan la verdad en dos aspectos. Dice, uno, rechazan la deidad de Jesucristo, no reconociendo que Jesús es Dios. Y ahí viene el tema de que Jesús era un hombre histórico, era un profeta, era alguien grande. Lo reconocen ahora como un político, como alguien que vino a hacer muchas cosas, como un superhombre, pero niegan su deidad. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso caracteriza a la apostasía. Niegan la deidad de Cristo, en primer lugar. Y en segundo lugar, niegan la redención a través de su sacrificio expiatorio y redentor. O sea, niegan la redención a través de su sacrificio, de que Él vino a salvarnos y ocupar nuestro lugar, tergiversando la doctrina. Eso hace la apostasía. Y desde ya, el mismo apóstol Pablo le exhorta a Timoteo de que tenga cuidado con eso. Vamos a buscar rápidamente, fíjense, segunda de Timoteo. Hoy vamos a saltar un poco así por la Biblia. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 al 5, dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Dónde estamos ahora? En estos postreros días, ¿verdad? Y los tiempos son peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, y no los hay ahora mismo. Hombres que están dirigiendo una iglesia y apropiándose de ella, haciendo cosas a su capricho y antojo, adueñándose de la grey. Amadores de sí mismos, avaros, buscando beneficios personales, económicos y otras cosas, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Oigan, jóvenes, ingratos, no reconocen lo que se les da,
impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aleluya. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice a Timoteo. Fíjense una descripción un poco larga de esas características de estos personajes apóstatas. Y no estamos viendo hoy en día esas cosas dentro de la iglesia, en líderes de la iglesia, cosas que se van viendo, cosas que se van destapando dentro de la iglesia. Por eso es que llama la atención todo esto que estamos leyendo. No es algo superficial, ni es algo que pasó en ese entonces, es algo que está pasando ahora mismo. Y es el preludio de su venida, porque así como decía, esta es la última iglesia a la cual le habla antes del arrebatamiento. Pero fíjense la condición de la iglesia. ¿Vendrá Jesús en los últimos días? Sí. Y cuando venga, hallará fe, sí hallará fe, pero también hallará apostasía. Y ahí es que hay que tener cuidado. Porque podemos estar llegando a eso sin darnos cuenta muchas veces. Hay que tomar en cuenta estos textos que nos dicen. Dice que la apostasía puede ser el resultado de la ignorancia, y por eso es importante conocer y estudiar la palabra. Porque cuando no sabemos las cosas, todo está bien. Puede venir alguien y nos dice blanco y negro, y nosotros aceptamos que sea blanco y negro. Y puede ser que sea gris o amarillo o verde o lo que sea. ¿Me siguen? Aquí lo importante es que esa apostasía se aprovecha de la ignorancia del pueblo para entrar y para hacer lo que le dé la gana. De la herejía, entendiendo por herejía que es la distorsión de la doctrina, porque esas personas inventan una doctrina diferente. ¿Se acuerdan de Jezabel, cómo movía las cosas conforme a su beneficio, a su propósito? Entonces en la herejía se tuercen las doctrinas y se enseñan cosas que no son, engañando al pueblo. ¿Y qué hace eso? Eso lleva hacia la apostasía de la iglesia. Ya ese líder apostató y se fue por otro lado, pero lleva a la apostasía de la iglesia. Dice, puede ser causada por el lazo de Satanás, es decir, el enemigo mismo engañando al pueblo. Y también hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahí vienen las maquinaciones del enemigo y son muy sutiles, porque él puede engañar. Dice la palabra que él está por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no estamos atentos, viene y nos va a comer como galletitas. Entonces tenemos que estar atentos a esto, porque el enemigo está fraguando, está planificando todo el tiempo hacer caer al pueblo. Versículo 17, estamos en Apocalipsis 3. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aleluya. Dios es tácito. Le está diciendo cosas en su cara, vamos a decir, cosas que están sucediendo. Pero fíjense, una cosa viene a raíz de la otra. Esa riqueza, esa ya ausencia de necesidad, vamos a decir, de cosas, ha hecho que ellos se crean. Miren lo que dicen. Yo soy rico, te crees, te dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Por eso es que les decía, a veces Dios permite cosas. Puede ser que Dios permita que estemos pasando necesidad por algo. Ahí nos aferramos más. Cuando no tengo trabajo, cuando no tengo dinero para comer, cuando tengo problemas, cuando estoy enfermo, y es que digo, ay Señor, ayúdame, sáname, provee. Pero cuando tengo necesidad, qué difícil es cuando tengo abundancia, cuando estoy en opulencia, reconocer que necesito de Dios. Qué difícil es eso. Y como Dios conoce el corazón del hombre, pues entonces exhorta en ese sentido. A eso está diciendo. El enemigo ha engañado a la iglesia. Y la iglesia actual ahora tal vez se caracteriza por eso. Si recuerdan un poco lo que decíamos con Esmirna, la iglesia perseguida, decíamos que era una iglesia pobre, que no tenía recursos. Pero a pesar de que físicamente era pobre, espiritualmente era muy rica, era fuerte. Y eso la caracterizaba, y eso le valió para que Dios mismo la reconozca y le diga estas cosas.
Pero ¿qué pasa con la iglesia actual? Donde vemos megatemplos, megapastores, megaapóstoles. O sea, hay una riqueza y una abundancia tal que parece que vamos a llegar a eso. De que la iglesia ya no necesita nada porque me he enriquecido, porque no tengo falta de nada y como no me falta nada, yo estoy bien. Y eso está pasando lamentablemente. En las iglesias grandes, y no es que esté criticando, porque Dios se mueve en todo lado y el Espíritu Santo de Dios va a estar donde tiene que estar. Sobre todo donde hay gente que doble las rodillas, como decíamos hacia él. Amén. Pero lamentablemente está sucediendo. Esas iglesias grandes, en esos movimientos, están tergiversando la palabra y están yendo por ese lado. Y cuidado porque dice que cuando llegan a eso van a decir no me falta nada. Y con no me falta nada yo estoy bien. Y descuidan las cosas. Pierden el propósito. Se desenfocan del propósito. Y eso es lo peor. Porque cuando el cristiano, cuando la iglesia se desenfoca de su propósito, entonces ya no tiene nada que buscar. Porque ya está cómodo con el mundo. Porque está tranquilo con su vida, porque no necesita más nada, y entonces se sienta y mira pasar a los demás. Y dirá tal vez, yo estoy bien, ¿qué me importan los demás? Eso es lo que el enemigo ha hecho en estos tiempos, al traer riqueza y opulencia sobre la iglesia. Ok, ya no me falta nada, pero entonces ya no tengo dones. Como no los necesito, no los pido, y entonces estoy tranquilo así. Recuerdo una historia que leí por ahí, no vi en los personajes, pero había un papa, parece que era el Papa León XII o algo así, que a uno de esos líderes de la iglesia lo llama y le muestra, dice, mira el Vaticano, mira qué grande, mira qué hermosa edificación, mira cuánta riqueza tenemos, le dice. La iglesia ya no es pobre, la iglesia es rica, ahora podemos hacer muchas cosas porque tenemos mucha riqueza. Y el otro le dice, ciertamente, la iglesia ha ganado en riqueza y en prosperidad, pero ha perdido la capacidad de levantar al enfermo, de levantar al caído, de decirle, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Amén. Fíjense, así mismo lo dice, en Hechos 3, del 6 al 9, lo voy a leer, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Aleluya. ¿No dijo Dios que mayores cosas que Él haríamos? Y no podemos nosotros orar por una persona que está caída, y como en este caso alguien que no puede levantarse, y levantarlo. Lo podemos hacer, lo estamos haciendo. Tenemos que reflexionar en eso. Cuidado que al haber tenido prosperidad o al haber mejorado nuestras situaciones, estemos olvidando lo que es lo más importante, que es llegar a otros y hablarles de Cristo. Perdón. Aleluya, gloria al Señor. Porque lo dijo en su palabra, mayores cosas haríamos. Y no es que vamos a hacer las cosas conforme a nuestro criterio, torciendo la mano de Dios. Ciertamente Dios va a obrar como tiene que hacerlo, en su soberanía. Pero nosotros somos los artífices de hacer muchas cosas. Nosotros somos los responsables de hacer eso y de levantar al caído. Y vemos gente que está con situaciones, vemos enfermos y no tenemos la suficiente fe para orar y sanar al enfermo. No tenemos la suficiente fe como para hacer lo que hizo Pedro. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. Y levantarlo. Tenemos que pedir que Dios nos ayude en eso, porque ciertamente nos falta. Amén. Nos falta eso. Y fíjense en esta parte, Cristo utiliza una serie de palabras para describir el estado de la iglesia. La Odisea tiene estas palabras, que sea desventurado, miserable, pobre, tiene un sentido profético. Desventurado significa que está en desgracia. Describe un futuro que le espera, dice a la iglesia. No hay ventura, la iglesia estará mal. Por eso dice, tú eres un desventurado.
Tú crees que estás bien, tú crees que no te falta nada, pero es una desventurada, le dice a la iglesia, que no tiene ventura, que no tiene futuro, que da pena, le está diciendo en otras palabras. Dice que es miserable, que la iglesia está en miseria, una miseria tal vez física no, tal vez económica no, pero una miseria espiritual, que hace que no se estén viendo los dones, el movimiento profético, el movimiento de Dios dentro de la iglesia o dentro del pueblo o inclusive dentro de aquel que no conoce al Señor para que llegue a sus caminos. Miserable, pobre, le repito, no una pobreza física tal vez, no una pobreza económica, sino una pobreza espiritual. Una iglesia pobre, en pobreza espiritual, que no puede moverse. Una iglesia tullida espiritualmente hablando. Dice en Mateo 16:26, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Buscando riquezas físicas más que riquezas espirituales. A eso se refiere cuando le dice que eres pobre. Pero también le dice que es ciega. Y hay una ceguera también espiritual que no permite avanzar. No hay visión, no hay conocimiento. Y esa ceguera hace que no haya discernimiento, porque no ve lo que está sucediendo. No me refiero a que no ve con los ojos físicos, lo que está sucediendo con los ojos espirituales. No hay discernimiento de espíritus. Viene un profeta, viene un apóstol, viene un megapóstol y dice 4 cosas y le creemos. Y decimos amén a lo que dice. No hay discernimiento. Hay una ceguera. Y le critica eso precisamente. Tú dices que estás bien, pero eres ciego, eres pobre, eres miserable, eres desventurada, le dice. Y le dice además que está desnuda. Porque pensará que está bien vestido con riqueza, pero está desnuda. No tiene vestimenta, no tiene ropa. Cristo exhorta a la iglesia de este tiempo a reflexionar sobre eso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la iglesia de Filadelfia que decía que vimos un pasaje que está en Apocalipsis, que cuando venga Jesús por su iglesia, dice, gocémonos y alegrémonos, porque la iglesia se ha vestido de lino blanco, fino, resplandeciente, y termina diciendo, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Esa vestimenta a la que hace referencia en esa desnudez que dice que tiene esta iglesia es esa falta de acciones justas que haga que Dios la reconozca. Porque la vestimenta nuestra van a ser nuestras acciones delante de Dios. Cuando conocemos al Señor nos vestimos de vestimenta blanca, transparente, fina, limpia. Pero conforme vamos avanzando nos podemos ir ensuciando. Y llegar a ese momento en que Dios venga y nos encuentre con ropa sucia, ropa raída, ropa desgastada, no como para fiesta, sino como para pena y misericordia. Y Él no viene por una iglesia así. Amén. Él viene por una iglesia vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, porque esas son nuestras acciones justas y eso es lo que tenemos que buscar también. Amén. Gloria al Señor. Así mismo es. Aleluya. Ya casi terminamos. Dice en el versículo 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Le está dando la forma de corregir todo eso que le está observando. Amén. Dice, compres oro refinado. Y muy rápidamente podemos comentar, cuando nosotros vemos ese oro que compramos en la joyería y todo eso, ya es un oro que ha tenido un proceso. Y así como ese oro ha sufrido un proceso para llegar a ser un oro refinado, no es cualquier oro, porque cuando el oro sale es mineral de oro. Y luego ese oro tiene que ser fundido y hay una mezcla de minerales, hay oro, hay plata y hay otras cosas. Y en la refinería lo apartan y lo hacen puro, o sea, lo refinan después de un proceso que tiene que ver con calor, con químicos, con temperatura, etcétera, etcétera.
Entonces, hay gente que sabe más de estas cosas. Pero asimismo, el cristiano tiene que ser procesado para que podamos llegar a ser oro fino delante de Dios. Por eso es que Dios permite a veces que lleguemos a procesos, porque tenemos que pasar por ese proceso. Y una vez que pasemos por ese proceso, entonces seremos oro fino delante de Dios. Amén. A eso vienen, así que a veces nos podemos poner tristes y que estamos pasando vicisitudes y problemas. Pero eso tiene un objetivo. Miren lo que dice Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, si lo pueden buscar. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando llegue ese momento, cuando Jesucristo se manifieste, cuando venga, que nos encuentre listos, que nos encuentre como ese oro refinado, habiendo pasado pruebas posiblemente, habiendo pasado por el fuego, y el fuego aquí representa las pruebas, los problemas que podemos tener. Pero necesitamos eso para perfeccionarnos en Dios. Amén. Así que vamos a levantar la mano y vamos a decir, Señor, haz de mí oro refinado. Oro refinado, porque así nos va a encontrar. Salvo eso, no vale la pena. Amén. Y dice, y continúa, la iglesia debe vestir de vestiduras blancas, ya se los comenté. Cristo no va a venir por una iglesia sucia, una iglesia que no esté preparada. Porque si la iglesia va a las cenas de boda del Cordero, que es lo que sobreviene después del arrebatamiento, entonces tenemos que estar listos para fiesta, ¿verdad? Y la iglesia tiene que estar lista para una fiesta, ataviada, vestida de fiesta, de gala, de ropa blanca, de ropa fina. Amén. Eso tenemos que buscar. Fíjense, Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, no lo busquen, lo voy a leer simplemente, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Estamos preparados como iglesia? Tenemos que prepararnos como iglesia para eso. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Esa es nuestra vestimenta. De eso tenemos que vestirnos. Y a eso le está reclamando Dios que se vista. Y termina diciéndole, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué le manda por ese colirio? Porque había algo que le estaba tapando los ojos. Y no los ojos físicos, le decía, los ojos espirituales. No está permitiendo ver lo que sucede. Cuando tenemos conjuntivitis o algún problema, ¿qué pasa? No podemos ver, ¿verdad? Nos pica, nos molesta y estamos así, que no podemos ver nada. Y nos ponemos un colirio con su antibiótico, con lo que sea, y nosotros podemos despejar los ojos y podemos ver. Así mismo le está diciendo a la iglesia, ponte colirio, para que puedas ver, para que puedas discernir, para que veas lo que está pasando en estos últimos tiempos y estés atento, estés apercibido. Ponte colirio para que se te caigan esas basuras, esas escamas de los ojos y puedas mirar adelante, mirar al frente, mirar lo que está sucediendo y estar preparado para esa venida. Amén. Eso le dice cuando le dice que se ponga colirio. Y ese colirio, esa limpieza, si vale el término, va a representar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dirigir, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar ese discernimiento de espíritus también que nos permita identificar lo que está bien y lo que está mal y que podamos hacer las cosas como convienen. No como quisiéramos, sino como convienen. Amén. Por eso le dice, compra oro refinado, vístete de ropas blancas, ponte colirio en los ojos, lo necesitas. Y tal vez nosotros podemos decir, lo necesitamos. Amén, lo necesitamos. Y termina diciendo en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí nosotros podemos ver una cosa bastante importante si no se dan cuenta, que es que a pesar de que la iglesia falló, que es a la que más duramente le habla y todo eso, Dios no ha dejado de amarla. Y le está dando una oportunidad y le dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Y Dios nos ama a pesar de nuestras imperfecciones. Amén. Sé pues celoso
Y cuando dice celoso, que tenga cuidado, que guarde el celo de Dios, que vuelva a hacer las cosas, que si no las estaba haciendo, las haga de verdad. Y que se arrepienta. O sea, le está dando una nueva oportunidad antes de que sobrevenga ese arrebatamiento y que se queden. Amén. O sea que a pesar de todo, y si se dan cuenta aquí, como en muchos lugares, Dios siempre nos da una nueva oportunidad para corregir lo que está mal. Porque nos ama, porque ama a su iglesia, porque ama a su pueblo. Y por eso en cada paso, en cada cosa que veamos en Apocalipsis, en los últimos tiempos, siempre hay esa figura de que Dios da una nueva oportunidad. Y está en nosotros agarrar esa oportunidad, aferrarnos a ella y salvarnos, o perderla y perdernos también. Amén. Eso le está diciendo, y eso también nos dice a nosotros. Dios nos ama, no importa nuestras fallas y imperfecciones, pero no podemos vivir en el error ni en el pecado, porque da una oportunidad. Arrepiéntete, porque si no, será vomitado. ¿Amén? Aleluya. A la luz de todo esto, de lo que vemos en esta exhortación a esta iglesia y todo lo que vimos de las otras iglesias, podemos concluir con un texto que está en Isaías 60, en los versículos 1 y 2, que lo comentábamos precisamente ayer en el matutino, y que nos dice algo que en verdad está o va a suceder con nosotros. Fíjense lo que dice. Isaías 60, 1 y 2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hasta ahí va bien, pero fíjense lo que dice ahora, y esto es lo más importante: porque he aquí que tinieblas cubrirán las tierras y oscuridad las naciones. Y no está pasando eso, y no va a pasar más todavía en estos últimos tiempos. Tinieblas, oscuridad, guerras, rumores de guerras, problemas. Todo eso se va a complicar más y más cada vez antes de la venida del Señor. Y dice: he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Aleluya, gloria al Señor. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a terminar este tiempo. Fíjense, terminamos con eso, termina con este texto. Porque van a pasar muchas cosas. Estamos viendo que se están cumpliendo. Cuando leemos la Biblia parece que estuviéramos leyendo un periódico, un informativo de las cosas que están sucediendo. Están pasando muchas cosas delante de nuestras narices. Ayer me llegó un video y lo compartí, que yo no sé qué tan cierto sea, pero es algo preocupante. Si lo vieron algunos de ustedes, en ese video comentan que debemos estar alertas porque hay una iglesia satánica, fíjense, que están haciendo una especie de campaña que van a llegar a todos los países de Latinoamérica. Y en el video inclusive ponen fechas: en tal fecha en Argentina, en tal fecha en Uruguay, en tal fecha en Bolivia, en tal fecha en tal parte. Un movimiento maligno totalmente. Y miren cómo dicen un punto: ven a recibir tu bendición de no sé quién. Satanistas que están haciendo cosas. Como les digo, cosas están pasando delante de nuestras narices. Por eso es que tenemos que estar atentos a la luz, les repito, de todas estas cosas que estamos analizando. Porque va a haber tinieblas, va a haber oscuridad en las naciones. Porque aquel que no conoce al Señor no va a tener esa luz que nos da la palabra. Y tenemos que estar atentos, porque si permanecemos, como dice al final en ese texto que habíamos leído, amanecerá sobre nosotros y será vista la gloria de Dios a través de nosotros. Y eso es lo que tenemos que buscar. Amén. Eso es lo que tenemos que buscar. Aleluya. Incline su rostro. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú nos exhortas, Señor. Gracias porque tú nos haces ver los errores que podemos cometer. Tú nos haces ver, Señor, las cosas antes de que sucedan. Y aun que estén sucediendo, tú nos las muestras, oh Dios. Ahora está en nosotros agarrar todo eso, ponerlo en práctica, dejar lo que esté malo. No ser tibios como estamos hablando de esta iglesia. No ser fríos, oh Dios, sino ser como brasa ardiente. Por eso te pedimos, como en esa oración, oh Señor, aviva la llama del fuego del Dios que has puesto en nosotros, oh Señor, para que nos constituyamos en verdaderos hijos tuyos, con ese amor ferviente, con ese amor que consuma como llama de fuego, para hacer lo que tú nos mandas a hacer, oh Señor. Ayúdanos, Padre, a identificar en nosotros mismos nuestras debilidades, a posicionarnos. Si estábamos tibios o si estábamos
fríos, oh Señor, cambia en nosotros ese comportamiento. Ayúdanos a ponernos en la brecha, oh Señor. Ayúdanos a alinearnos a ti, oh Dios. Y que podamos, Señor, así como decía también esta iglesia, pasar colillo por nuestros ojos, de modo tal que abramos los ojos y podamos verte, Señor. Podamos ver lo que está sucediendo. Podamos tener discernimiento, de modo tal que estemos atentos, vigilando, velando y orando. Porque ciertamente tu venida se hará en cualquier momento. Y tenemos que estar preparados. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, oh Dios, porque nos hemos descuidado, porque hemos permitido que la riqueza del mundo o nuestro bienestar se interponga en lo que tenemos que hacer, porque nos hemos creído lo que no somos, porque hemos pensado que nada nos falta. Y sin embargo, pensando así, podemos ser ciegos, desnudos, miserables, pobres, desventurados. Y no queremos eso, Señor, sino que nos ponemos en tus manos, oh Dios, para que nos ayudes a superar sobre todas esas cosas. Que nos ayude, Señor, a no ser tibios. Que nos ayude, Señor, a no ser fríos. Que nos ayude, Señor, a abrazar nuestra fe, de modo tal que nosotros mismos podamos también constituirnos en testigos fieles y verdaderos para ti, oh Señor, donde quiera que vayamos. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por tu palabra, oh Señor. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones, en nuestras mentes, a no andar con nuestras Biblias como quien muestra alguna cosa, como un amuleto o como una super espiritualidad. No, Señor, sino a tener tu Biblia, la palabra tuya, Señor, así como dice la misma palabra, como lumbrera delante de nosotros, como lámpara a nuestros pies, oh Señor. Ayúdanos, Dios. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque nos exhortas, oh Señor, y gracias porque tienes paciencia de nosotros. Esperamos tu venida, Señor, pero ayúdanos a fortalecernos para que cuando llegue ese momento nos podamos ir contigo, oh Dios, y ninguno se quede. Eso te pedimos, Señor, y por eso levantamos las manos delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos exhortas y porque nos muestras todas las cosas. Ayúdanos a poner por práctica todo esto, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, oh Señor. Enséñanos a vivir esperándote a ti, Señor, para que cuando llegues, para que cuando vengas, nos vayamos contigo a disfrutar, oh Señor, eternamente en tu presencia y esas cenas de boda del Cordero para las cuales tenemos invitación. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso, Señor. Dios los bendiga. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.